Muy buenas tardes a todos los televidentes de Charlie's News. En el informe de hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico centrado en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste donde las líneas de trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria. Cuatro grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de estos dos primeros perdieron gran parte importante de sus territorios, mientras que los otros dos se desmantelaron. Los mapas de Europa y sus fronteras cambiaron por completo, y varias naciones se crearon o se independizaron. En 1914 Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer su dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Desde mediados de la década de 1890, el gobierno del emperador Guillermo II empezó a dedicar cuantiosos recursos económicos para la construcción de la Marina Imperial Alemana, bajo el mando del almirante Alfred von Tirpitz. La Marina alemana pretendía rivalizar con la Royal Navy británica con la supremacía naval reunía una cuarta parte de la población mundial y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar. Una migración que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Londres ejercía de centro de la economía mundial y Europa la fábrica del mundo. Poseía el dominio absoluto del comercio internacional. Tras la unificación alemana y la fundación del Imperio Alemán en 1871, después de la victoria teutona de la Guerra Franco-Prusiana, el poder industrial y económico alemán creció enormemente y con él la carrera de armamento se puso en marcha. En pocas palabras, este proceso conocido como la paz armada fue el proceso y intervalo de tiempo que se dio de preparación antes de la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí, un grupo de 6 militantes de la organización nacionalista Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando de Austria regresaba al ayuntamiento hacia el hospital para visitar a los heridos del atentado, la caravana se equivocó y giró a una calle donde casualmente se encontraba Gavrilo Princip. Al ver que la caravana estaba pasando, sacó su pistola FN modelo 1910 y le disparó a él y a su esposa. Después de hacer este acto, él intentó suicidarse, pero la gente que presenció el homicidio no lo dejó y posteriormente fue detenido. Al contrario de lo que cabría esperar, la reacción de la población de Austria fue débil, casi indiferente. Más tarde, el historiador Zbigniew Zeman escribió: el evento no provocó una impresión en absoluto. El domingo y el lunes la gente bebió vino y escuchó música como si nada hubiera pasado. La Primera Guerra Mundial dejó entre unos 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. De forma adicional, se dice que las víctimas civiles ascendieron de 7 millones y más. Además de las muertes y las pérdidas, la Primera Guerra Mundial dejó grandes consecuencias en la salud de los soldados. Se estima que de los 60 millones de europeos movilizados entre 1914 y 1918, 7 millones de estos sufrieron una discapacidad permanente.
Alemania perdió al 15,1% de su población activa masculina, Austria-Hungría al 17,1% y Francia al 10,5%. Alemania perdió 470.000 civiles, más de los que hubiera perdido en tiempos de paz, consecuencia de la escasez de comida y la malnutrición. Esto es todo por el informe de hoy. Sigan conectados con nuestra siguiente emisión. Esto es Charlie News.